Bienvenidos al Diplomado para la Enseñanza de la Matemática en Educación Secundaria. Hoy les presentamos el módulo número 2, la neurodidáctica para la enseñanza de la matemática. Mi nombre es Gustavo Tola, matemático de profesión. Es así que les vamos a presentar 4 unidades temáticas. Las nociones básicas de la neurociencia, la unidad temática número 2, la neuroeducación e inteligencias múltiples en la enseñanza de las matemáticas, unidad temática número 3, el proceso educativo de la matemática desde la neurodidáctica a partir del desarrollo del pensamiento lógico, concreto y abstracto del estudiante. Y como la unidad temática número 4, la inteligencia lingüística y el discurso matemático en la clase de matemáticas. Es así que en la unidad temática número 1 hay una frase fundamental que corresponde a Francisco Mora, quien menciona que no hay aprendizaje sin cerebro y no hay cerebro sin aprendizaje. Constituye en una relación dialéctica entre el cerebro y aprendizaje y finalmente quiere decir que para aprender se debe motivar. En la unidad temática número 2 existe una creencia común que menciona que los inteligentes son aquellas personas que sacan buenas calificaciones en la escuela o en la universidad. Y es así que en el transcurso de la historia se han implementado lo que se llaman la medición de los coeficientes de inteligencia, ¿no? Intentando medir la inteligencia de manera absoluta y general. Pero los cientistas en la actualidad mencionan que solamente se está midiendo la inteligencia académica. Y justamente ese es uno de los elementos que vamos a trabajarlo en la unidad temática número 2, la neuroeducación e inteligencias múltiples. Es así que el psicólogo norteamericano Howard Gardner manifiesta que las personas poseen la capacidad de aprender de distintas formas. Y él plantea, en su libro, La teoría de las inteligencias múltiples, 8 tipos de inteligencia, las cuales les vamos a mencionar. Lógica, matemática, naturalista, la inteligencia lingüística, la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la visual espacial. Ya en la unidad temática número 3, la pregunta clave es, ¿una máquina puede pensar? Y dentro de la historia de la matemática mencionamos al matemático Alan Turing, quien fue el responsable de trabajar y de codificar lo que significó la máquina de codificación Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la historia también han sucedido muchas cosas, por ejemplo, que existía una máquina que podía jugar ajedrez, pero de manera autónoma, ¿no? Y básicamente eso es lo que vamos a comparar con el proceso educativo, tanto en matemática y la relación con el desarrollo del pensamiento lógico, concreto, abstracto del estudiante en el aula. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la actividad intelectual y de creatividad que poseen todos los seres humanos. También se puede mencionar que es la capacidad que tiene para formar en su mente ideas. En la unidad temática número 4 es una unidad bastante interesante porque hace a todos los profesores de matemáticas. La pregunta es, ¿el lenguaje matemático es un lenguaje propio? Ese es el fruto de análisis de la unidad temática número 4. Y evidentemente los investigadores mencionan que sí es un lenguaje propio de la matemática. Y todos podemos expresar aquello. Cuando decimos, por ejemplo, que 3n, cuando n pertenece al conjunto de los números enteros, estamos expresando básicamente en el lenguaje matemático. Cuando mencionamos elementos para plantear y resolver problemas, como por ejemplo, el doble de un número es igual al triple de otro, ¿esta cómo se expresa?
El doble de un factor X igual a un 3 veces Y. Entonces podemos ver ahí que sí es un lenguaje propio de la matemática. Cuando hablamos de las propiedades, por ejemplo, la propiedad conmutativa de la multiplicación, entendemos que A por B es igual a B por A. Y así sucesivamente, todos los elementos de la matemática, empezando de lo que es aritmética, álgebra, lo que es cálculo diferencial e integral, lo que es ecuaciones diferenciales, tiene un sustento real en el lenguaje propio de la matemática. El discurso matemático escolar hasta ahora es bastante cuestionado porque recae básicamente en el profesor, ¿no? ¿Cuáles son aquellas características que se cuestionan? El primero es que tiene un carácter hegemónico, es decir, que el profesor define todos los elementos que se han de desarrollar en la clase de matemática. Y en función a los contenidos, estos son bastante estructurados. Presenta cada uno de los contenidos como un conocimiento ya acabado. No hay un espacio de reflexión. Otro elemento que se puede mencionar es la falta de marcos de referencia. Es decir, la teoría está alejada de la realidad. Y es por eso que el discurso matemático que se pueda manejar en la clase de matemática es importante. Existen algunas actividades que se deben implementar en la práctica para enseñar matemática de una manera óptima, adecuada, reflexiva, porque en definitiva nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes. Elemento 1. Seleccionar y diseñar tareas matemáticas adecuadas. Contenidos que sean y signifiquen mucho en el contexto para nuestros estudiantes. Hay otro elemento que se llama reflexión. Debemos interpretar y analizar el pensamiento matemático de los estudiantes. Es decir, debe haber una comunicación bilateral. Y otro elemento que también se puede mencionar es que debemos guiar el discurso matemático y debemos gestionar las interacciones matemáticas en el aula, más allá del aula, relacionando con el contexto real en el que vivimos. Muchas gracias.